Hoy vamos a hablar sobre fuentes de alimentación lineales extremadamente sencillas, tanto de salida fija como de salida variable. Os voy a poner un ejemplo y os enseñaré un circuito. Bien, con el fin de mantenerlo sencillo, os voy a enseñar los 4 bloques que suele haber en una fuente de alimentación. Hay una parte de transformador, una fuente de alimentación lineal tiene una parte con un transformador, que por ejemplo puede pasar de 220 voltios eficaces a 12 voltios, 14 voltios eficaces, realmente hace esa conversión. Luego tenemos una parte de rectificación, que es un puente de Graetz. Veis por ahí algún otro vídeo sobre el puente de Graetz. Es un puente de diodos que lo que hace es convertir esta señal a algo más continuo. Aquí podemos ver cómo van a ser las señales. Tenemos, por ejemplo, una señal alterna, una onda alterna de 220 voltios eficaces, que sería la que tendríamos en cualquier enchufe de una casa, un laboratorio. Y esta la vamos a convertir en 12 voltios eficaces, 14 voltios, depende del transformador, es decir, con una amplitud más pequeña, ¿de acuerdo? Y al pasarlo por el puente de Graetz, lo que vamos a hacer es una rectificación de onda completa. Es decir, las partes que están en el lado negativo les damos la vuelta. Así que queda una onda así. Y podemos aprovechar toda la energía que hay en la propia onda. No perdemos la energía ahí, ¿de acuerdo? Pero esto no nos vale. Nosotros necesitamos una tensión continua. Entonces, la siguiente etapa, estamos en la 3, que es esta, la siguiente etapa es la etapa del filtro. La etapa del filtro lo que hace es precisamente intentar organizar esto para que tengamos una tensión continua. Normalmente, una fuente sencilla, ¿de acuerdo? Una fuente básica, es un condensador electrolítico, gordito, de 2000, 5000 microfaradios, 1000 microfaradios, ya depende de la corriente que vayas a exigir a esa fuente de alimentación. Así que ponemos, simplemente así, un condensador electrolítico, y lo que hace es, al acumularse, cuando llega aquí se acumula, cuando baja para acá empieza a caer, luego vuelve a acumular y al final tenemos esto, que es una continua, pero con rizado. El rizado es esto, esas fluctuaciones que hace ahí arriba. No nos interesa el rizado, porque el rizado puede provocarnos problemas, entonces no es continua pura. Con lo cual, lo normal que hacemos a continuación es pasarle por una etapa de regulación. Ya lo tenemos bastante limpito y ahora lo que nos faltaría sería recortar por aquí, ¿vale? Si nos quedamos con esta parte de aquí, pues esto podemos conseguir una salida continua, limpia, ¿de acuerdo? Y todo esto de aquí lo quemaríamos. Eso sería una fuente de alimentación lineal. Otra cosa son las conmutadas, ¿eh? Entonces, ¿qué regulador podemos poner aquí? Bueno, pues yo aquí tengo 2 ejemplos lineales, reguladores lineales. Uno es el LM78XX, que significa que tú le alimentas con un rango de tensiones y te va a sacar el voltaje que sustituye a las XX. Por ejemplo, el LM7805 te va a dar una salida de 5 voltios, con variaciones de voltaje por ahí, siempre que estén por encima, ¿de acuerdo? Y el fabricante recomienda que le pongamos un condensador de 100 nanofaradios en la entrada y en la salida de ese regulador. Es parecido a un transistor, es muy pequeñito. Lo siguiente que vamos a hacer es poder utilizar, esto nos daría una tensión continua. Si nosotros utilizamos otro, que es el LM317, por ejemplo, lo que nos va a dar es una tensión variable. Esta es una configuración que la da el propio fabricante en el datasheet del LM317, es un ejemplo de uno de los que hay, pues simplemente te dice que pongas el LM317, esta va a ser la entrada de alimentación, le pongas un condensador no polarizado de 100 nanofaradios, a la salida una resistencia de 1K, un potenciómetro, un condensador electrolítico de 10 microfaradios, y variando ese potenciómetro vamos a fluctuar en el voltaje de salida de este regulador. Estos son lineales, es decir, que como os digo, esta parte de la energía la queman, ¿vale?
es una pérdida de energía, es una lástima, pero es lo que hay. También existen unos dispositivos que te permiten una regulación conmutada, pero basándose en otro tipo de tecnología. También es un pequeño componente, un poquito más caro que estos, pero no está mal, y que lo que hace es una regulación conmutada. Entonces no quema esa energía, sino que utilizando pues, otro tipo de técnicas, PWM, etcétera, van a hacer una regulación y no va a perder tanta energía. ¿Vale? Lo cierto es que aquí vamos a tener ya una señal limpia porque ha recortado por aquí, ¿de acuerdo? No vamos a tener este rizado o en inglés se llama ripple, ¿de acuerdo? Y básicamente esta es la idea. Ahora os lo voy a enseñar en un circuito que tengo aquí montado y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver concretamente esta rectificación de onda completa. Para poder ver la rectificación de onda completa utilizaremos un osciloscopio que conectaremos entre el negativo y el positivo, pero como tenemos aquí un condensador, la única manera de que no nos afecte lo que vamos a ver es que tendremos que cortar aquí, ¿vale? Tendremos que quitar el cable y medir de aquí, a la salida del puente de Graetz. Entonces sí veremos la rectificación de onda completa. Inmediatamente lo que haremos, pues lo conectaremos aquí. Y entonces pasaremos, porque está aquí el condensador y afecta hacia adelante y hacia atrás, ¿de acuerdo? No solo que afecte hacia atrás, no está en sentido único hacia acá, ¿vale? Afecta hacia adelante, hacia atrás, afecta a toda la línea, pues pasaremos a ver esta rectificación continua con rizado, ¿vale? Quedará continua, con una señal continua con rizado, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues después de aquí podremos ver el voltaje que da con un polímetro y aquí pues podremos variar también la tensión con el potenciómetro. Vamos a por ello. Bien, este es el montaje que tenemos. Tengo varios cables colgando, pero no debería de ser un problema. Bien, aquí tenemos estos amarillos, son la entrada que va a proceder del transformador. Este transformador me va a dar por aquí la señal ya reducida. Esto es el puente de Graetz, que es los 4 diodos están metidos en un único componente, ¿de acuerdo? Y me hace directamente la rectificación. Me sale por aquí el negativo y por aquí el positivo, ¿de acuerdo? Así que toda esta línea es positiva y toda esta línea es negativa. Aquí en la siguiente etapa tengo el filtro. Tengo un condensador electrolítico, en este caso de 1000 microfaradios, y que me hace la parte del filtro. Aquí simplemente he puesto un diodo con una resistencia para poder ver que está encendida la fuente. Aquí tengo la parte del regulador 7805, así que me da 5 voltios. Esos 5 voltios me los da por la línea verde. Estos son los condensadores que pide el fabricante que se pongan. La línea verde es la que me da. Pero aquí he puesto una resistencia de carga simplemente para hacer una prueba ahí del voltaje que da, ¿vale? Una resistencia de 10K. Y aquí tengo la parte de regulación variable. En esta parte es donde tengo el LM317, que es este componente. Y bueno, tengo los condensadores, el potenciómetro que indica el fabricante, etcétera. Y esta es una resistencia de carga simplemente para poner el polímetro ahí y al mover el potenciómetro, pues ver que varía la alimentación. Bien, pues lo voy a enchufar y vamos a ir midiendo cosas. Cuando lo enchufo, inmediatamente se enciende el LED. ¿De acuerdo? Y como lo primero que queremos ver es aquí tenemos conectado un osciloscopio, ¿de acuerdo? A la salida del puente de Graetz, al positivo, pero como decíamos, tenemos que soltar la línea para poder medir, ¿de acuerdo? Ahora se ha apagado lógicamente el LED porque se ha quitado la alimentación a toda esta zona. Voy a enseñaros qué es lo que tenemos en el osciloscopio. Aquí tenemos en el osciloscopio precisamente la rectificación de onda completa que va haciendo. Bien, como habéis visto, efectivamente es una rectificación de onda completa. Ahora lo vuelvo a conectar y ahora
podemos ver en el osciloscopio el filtrado, el filtrado que hace este condensador. Aparentemente tenemos ahí una medida, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos en modo 5 voltios, así que sería 5, 10, 15 voltios y pico lineales, pero aparentemente es continuo, pero en realidad no es continuo. Si lo ponemos en modo AC, vemos ahí muy bien el ripple, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y como tenemos la división a 200 milivoltios, ¿de acuerdo? 200 milivoltios, ese es el ripple que tenemos. De hecho, si nosotros utilizamos los cursores y los movemos, vamos a ver, el 1 lo pongo aquí y el 2 lo pongo aquí, y tenemos 181 milivoltios. Ese es el rizado que está produciendo. Ahora vamos a medir con el polímetro, lo vamos a poner en modo tensión continua y vamos a medir en los extremos de la resistencia de carga, de salida del LME 7805. Y aquí efectivamente tenemos 5,12, ya depende del polímetro y siempre está un pelín por encima, no es exactamente 5, pero también depende de la resistencia de carga que se ponga, depende de varios factores, pero es aproximadamente eso. Se puede llegar a clavar los 5 voltios. Y en la otra, vamos a poner la otra, ponemos entre negativo y positivo esa resistencia de carga, ¿vale? Simplemente voy moviendo el potenciómetro y va variando el voltaje a la salida, ¿de acuerdo? Hasta el máximo que me da, en este caso, que son los 13,46 voltios aproximadamente. Muy bien, pues esta es la demostración y muchísimas gracias por vuestro tiempo. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.